Feliz día domingo para cada uno de ustedes, feliz tarde de domingo, que Dios pueda bendecirles, feliz semana y bienvenidos a Dilo al Mundo, el espacio donde cada domingo estudiamos la palabra del Señor, vemos los hechos que están ocurriendo en el mundo y podemos entonces concluir, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Así que mis queridos hermanos, qué gusto volver a saludarles en esta tarde de domingo, aquí a través de Vida 104.1 FM. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar una nueva semana. Con ella vendrán muchos retos, muchas luchas, muchas dificultades, pero estamos seguros, mis queridos hermanos, que Dios está allí con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos y para dirigirnos en todo tiempo y en todo momento. Bien, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a iniciar con buen pie, como siempre, y vamos a orar buscando la dirección de nuestro Señor. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Señor eterno, tu bendición. Pedimos que al estudiar tu palabra sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, una vez más, es un gusto y una alegría compartir con ustedes el estudio de la Biblia. Acabamos de terminar el mensaje del primer ángel. No olvide que estamos enmarcados en este contexto interesante, el mensaje de los tres ángeles. Una verdad solemne que tiene que ser predicada y dada a conocer a este mundo. Todos los seres humanos, todos, deben de conocer el mensaje de los tres ángeles, porque es el último mensaje de advertencia de Dios para este mundo que perece. Después de él, cuando usted se para en la palabra del Señor y haga el ejercicio, abra Apocalipsis 14 y usted ve que después del mensaje de los tres ángeles que inicia en el versículo 6 de Apocalipsis 14 y termina en el versículo 13, de allí en adelante se describe la segunda venida de Cristo. Interesante. Eso quiere decir que este mensaje es muy urgente. Un mensaje que debe de darse antes de que comience a decir la gracia y comiencen a caer las plagas sobre este mundo impenitente. Pero fíjense que después de eso, entonces Cristo Jesús aparece en las nubes de los cielos. Por eso hoy es tan urgente decirle al mundo que debe de prepararse, decirle al mundo que Cristo vuelve en las nubes de los cielos, decirle al mundo que el Rey eterno viene por segunda vez, decirle al vecino, a su amigo, a su hermano, decirle al familiar, decirle a esa persona que usted aprecia, es tiempo de preparación, es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Así que creo que es importante, ¿verdad? Este mensaje solemne. Bien, no olvide entonces algo. El primero de los tres ángeles proclama un mensaje solemne sobre la tierra, al igual que el segundo y el tercero, aunque el segundo llama allí con un llamado a la reforma, al cambio, a salir de la mentira, a salir del engaño. Y el último mensaje, el mensaje del tercer ángel, es un mensaje solemne de advertencia. Una gran obra de reforma debe de realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, tribu y lengua y pueblo. Y dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es declarado
parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Eso está en Conflicto de los Siglos, la página 311 y 312. Una cita maravillosa que nos habla acerca de ese llamado que el Señor hace para que los seres humanos puedan entonces entrar en el contexto correcto. Ahora fíjese lo que dice al final. Vamos a volver a leerlo. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Y antes dice, la predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. Y es una solemne responsabilidad, mi querido hermano que me escucha. Es un solemne llamado. Es una solemne tarea que tenemos que hacer. Hoy más que nunca necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos pedirle a Dios que sea quien llene nuestras vidas, que sea quien nos guíe y que nos lleve a vivir conforme a su voluntad. La primera pregunta que podemos hacernos entonces es, ¿estamos respondiendo al llamado del Señor? ¿Estamos haciendo su obra? ¿Estamos predicando el mensaje? ¿Estamos diciéndole al mundo, Cristo vuelve en las nubes de los cielos? Iniciamos entonces en esta mañana el estudio del mensaje del segundo ángel. Nos ubicamos en Apocalipsis 14, versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a estudiar el mensaje del segundo ángel, que anuncia la caída de Babilonia. Vamos a dedicar algunos aspectos importantes en el desarrollo de toda esta temática. Primero, ¿qué es lo que tiene que ver con el espíritu de Babilonia? Luego, ¿qué es el vino de Babilonia? Y después, ¿por qué la fornicación del vino de su furor? ¿Por qué la fornicación de Babilonia? Bien, antes que podamos comprender el espíritu de Babilonia en Apocalipsis, creo que necesitamos ir al Génesis para ver entonces el origen de Babilonia. Y entendiendo el origen de Babilonia, podemos comenzar a comprender un poquito acerca del espíritu de Babilonia. Vamos a ubicarnos entonces en Génesis capítulo número 11. Es interesante, mis queridos hermanos, que los hombres hoy en día, científicos, gobernantes, incluso instituciones educativas, son incapaces de comprender cómo termina la historia de este mundo. ¿Por qué pasa eso? Y todos sacan conclusiones, ¿no? No, nos vamos a ir a otro planeta, la Tierra va a entrar en un proceso de evolución maravilloso, vamos a ser una humanidad que va a evolucionar de una manera increíble, pero nada de eso lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque rechazan la historia confiable de la Biblia. En lugar de enseñar lo que dice la Biblia, entre el capítulo número 1 del Génesis y el capítulo número 11, donde Dios entonces creó a los seres humanos, los hizo perfecto, hizo todo bueno en gran manera, hizo todo el mundo, el ser humano desobedece, entra el pecado, viene la rebelión, viene la destrucción, viene el diluvio, producto del pensamiento del corazón de los hombres, producto de la maldad de su corazón. Y de allí en adelante, el ser humano tiene dos opciones. O busca del Señor o sencillamente hace las cosas fuera de Dios. Pero los hombres rechazan esto pensando que son mitos y leyendas, que nunca ocurrieron en la actualidad. Por esa misma razón, no pueden creer entonces en lo que dice el relato apocalíptico acerca del fin. Para ellos, el libro del Apocalipsis es un libro como de ciencia ficción.
semejante, ¿no? Allí lo comparan incluso hasta con las profecías de Nostradamus. Para ellos, para los hombres necios de corazón, el último libro de la Biblia entonces es una colección de visiones, allí algo extrañas, cuyo significado es algo difícil de descifrar. Y usted ve incluso algunos que llaman y dicen que todo eso tiene que ver con alienígenas ancestrales, extraterrestres. Pero en realidad, apreciados hermanos, es la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos que la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es lo que debe de ser en el centro de nuestro corazón, el fundamento firme. Esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y cambia por completo nuestro corazón. Entonces, si ignoramos o rechazamos la confiabilidad de la historia bíblica del principio, pues seremos también incapaces de comprender lo que va a ocurrir al final de la historia. Pues las historias de Génesis 1 hasta el 11 son de carácter tipológico. Al rechazar entonces los relatos de Génesis y Apocalipsis, estaremos navegando sobre un océano de incertidumbre, sin compás. Por eso debemos repasar la historia. ¿Qué ocurrió en el contexto de 100 años antes del diluvio para ver qué nos dice la Biblia acerca de Babilonia? Y cuando lo vemos, pues podemos comprender que definitivamente todo lo que ocurrió allí no solamente nos enseña, sino también se ha de repetir. Babilonia mística tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Babilonia mística tiene que volver a instaurarse en el mundo. Y si usted y yo, mis queridos hermanos, no podemos entonces entender lo que pasó en el pasado, pues sencillamente no vamos a comprender las cosas del futuro. Fíjense que Noé y su familia salieron del arca y Dios les mandó que se dispersaran sobre la tierra. Pero no era el plan de Dios que se consolidaran en un solo lugar. Génesis 9:1 nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios le mandó a los seres humanos entonces, después del diluvio, que se dispersaran y poblaran toda la tierra para que el mal no consolidase. Ahora, en el mismo libro de Génesis se nos presenta el origen de Babilonia. Y no olvide que es muy importante comprender y entender que cada nombre de personas y lugares es muy importante, porque no se le menciona Babilonia sencillamente por darle ese nombre. El Diccionario de Interpretación Bíblica, en el tomo 3, la página 500 y 501, dice lo siguiente: en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de una persona o el nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de darle nombre a los animales, pues comprendía su naturaleza. Interesante. Por eso es que a veces cuando estudiamos el origen de las palabras y estudiamos lo que tiene que ver con la zoología, con la botánica, con la ciencia, los nombres de los animales, vemos que se les dieron por una razón. Entonces, mis queridos hermanos, es importante iniciar con estos puntos porque sencillamente estamos viendo cómo todo tiene un porqué. Entonces, entendemos lo que está en la Biblia y podemos comprender todo lo que el Apocalipsis, en este caso, nos está mencionando. Partiendo entonces de esto que estamos hablando, pues podemos entender algunas cosas bien interesantes que nos presenta la Biblia. Ejemplo, recuerde que dijimos que el nombre no era sencillamente algo para identificar. El nombre de una persona en la Biblia o de algún objeto
representa y revela su carácter. Ejemplo, Eva, madre de todos los vivientes. Y tiene sentido porque de allí de ella nacen todos los seres humanos, se deriva toda la raza humana. Babel tiene que ver con confusión. Betel es la casa de Dios. Peniel tiene que ver con el rostro de Dios. Jacob es su plantador. Israel, príncipe de Dios. Jehová Jireh, Dios proveerá. Entre algunos ejemplos de algunas palabras que podemos nosotros entonces comenzar a comprender. Si seguimos revisando, nos encontramos con que Génesis 10, versículos número 8 al 11, se nos habla del origen de Babilonia. Así que le invito a que abra la Biblia y vamos a ubicarnos allí en el capítulo número 10 del libro de Génesis. Ya ha ocurrido el diluvio, ya ha pasado el diluvio, Dios establece su pacto con Noé. Y entonces allí en el capítulo número 10, los versículos número 8 y 11 dicen lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Fíjense que el fundador de Babilonia y el constructor de la torre de Babel fue un personaje llamado Nimrod. Ahora el significado del nombre de Nimrod es rebelión. Interesante. Vamos a volver a leer el texto número 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, Nimrod, el rebelde, era poderoso cazador delante de los hombres, por lo cual se dice así como el rebelde, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, creo que la Biblia es clara. No tenemos que entender que le están poniendo el nombre de rebelde porque sencillamente no quería hacer caso, no. Era rebelde a la voz del Señor. Recuerde, el Señor dijo que se tenían que multiplicar, llenar toda la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Nimrod el rebelde? Construir una ciudad cuyo nombre es Babel. Construir una torre que es un acto de rebelión contra Dios. Génesis 11, versículos número 1 y 2. Vea todas las consecuencias de lo que ocurre de la acción de este rebelde. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y estaban todos en la misma allí, ¿no? Estaban todos como que en la misma sintonía. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces la Biblia nos está diciendo que todos los habitantes de la tierra hablaban un mismo idioma y estaban unidos en un solo proyecto. Ahora, cuando el texto nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, no significa meramente que todos hablaban el mismo idioma. El contexto indica que, por así decirlo, todos estaban en la misma sintonía, es decir, todos estaban unidos con un mismo espíritu. ¿Y cuál era? Desobedecer a Dios, consolidándose en un mismo lugar para establecer un orden diferente al que Dios había establecido. Momentos antes hemos visto cómo Dios le dijo a Noé, mira, salgan y multiplíquense. Y cuando Dios habla, no sencillamente lo dice de momento y ya se acabó, no. Era una orden para toda la descendencia de Noé. Pero vemos que cuando pasó el tiempo y comenzaron a crecer los hijos de Can fueron aquellos que recibieron la maldición, no lo olvide, dentro de los hijos de Can está Cus, y luego Cus termina engendrando a Nimrod, el rebelde. Interesante. Y este Nimrod, el rebelde, pues sencillamente era poderoso cazador delante del Señor. Fíjense que allí se está mencionando el hecho que Nimrod, apreciados hermanos, pues era un hombre que estaba en contra del Señor. Un hombre que era poderoso cazador. Fíjense que dice delante del Señor. ¿Por qué tiene que decir la Biblia poderoso cazador delante del Señor?
Hay muchas historias acerca de Nimrod, pero lo cierto que podemos decir es que cuando la Biblia dice que él era poderoso cazador delante de Dios, era que él iba en contra del Señor. Pero no era que cazaba allí como bien le parecía. Si bien es cierto, era un hombre experto, según la tradición, dice que era un hombre experto en la caza, pero también era un hombre experto en convencer y reunir. ¿Saben que el historiador Josefo de Nimrod dijo lo siguiente? Dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a ahogar el mundo, y para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no lo alcanzaran, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Esto es lo que dice Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, el libro 1, el capítulo 4. Según Josefo, entonces el motivo de la construcción de la Torre de Babel fue proteger a la humanidad contra otro diluvio. Pero sin embargo, el motivo principal del diluvio fue la maldad y la rebelión de la humanidad, porque ellos se negaron a arrepentirse. Entonces vemos a un Nimrod que se rebela contra Dios, al igual que sus antepasados diluvianos, y entonces persuadió, casó mentalmente a todos para que se unieran a él, en contra del Señor, en contra del Dios eterno. Entonces la construcción de la Torre de Babel es en realidad una muestra de la rebelión del hombre contra Dios, estableciendo un nuevo orden mundial, estableciendo un nuevo orden diferente al que Dios había dicho que los seres humanos debían de tener. Interesante. Vea desde cuándo entonces viene el asunto del nuevo orden mundial. No es algo nuevo, es algo que viene y nace de la rebelión del ser humano contra Dios. ¿Cuál era entonces, apreciados hermanos, la intención del proyecto de Babel? Leamos Génesis 11, versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, es decir, tengamos honor, tengamos fama, tengamos grandeza, si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿No era eso Dios lo que había dicho? Dios no dijo, tienen que esparcirse, tienen que ampliar, y ellos no lo querían hacer. Querían un nuevo orden mundial, con su capital, con su gobierno, con su sistema, pero fuera de Dios. El libro Patriarcas y Profetas explica los siguientes objetivos de todos los constructores rebeldes en la página 99 de ese libro. Escuche muy bien. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzarla hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Entonces los fundadores de Babel tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial en las riberas del río Éufrates. Era su deseo consolidarse en un solo lugar, continuar viviendo en pecado y salvarse a sí mismo. ¿Por medio de qué? De la tecnología del momento, en caso de que hubiese otro diluvio. Patriarcas y Profetas, la página 112, mire lo que dice. Creyeron que,
construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de la que habían alcanzado las aguas del diluvio, pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Ahora, fíjense que en todas estas citas vemos que los constructores de la ciudad y la torre carecían de fe en la palabra de Dios y en las promesas del Señor. Y también en la promesa que Dios había hecho de que Él más nunca destruiría la tierra por un diluvio. Ahora, los hombres están actuando. El rebelde Nimrod está llevando su gente. Todos los hombres están en rebelión plena contra el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Génesis 11:5 dice lo siguiente: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjense que aquí se mencionan los hijos de los hombres, contrario a los hijos de Dios en Génesis 6. Dios lleva, apreciados hermanos, un registro meticuloso de la pecaminosidad de las naciones y solo permitirá que alcancen cierto límite. Y podemos ver muchos ejemplos. Los amorreos, por ejemplo. La copa que no estaba llena en los días de Abraham se colmó cuando Israel conquistó la tierra prometida, como lo dice Génesis 15:16. Jerusalén. Antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, Dios hizo juicio y selló a sus fieles, como lo dice Ezequiel 9, del 1 al 6. Babilonia. Dios pesó a Babilonia en la balanza del juicio y los halló falto antes de que la ciudad cayera, como lo dice Daniel 5, 26 al 28. Y Apocalipsis 22:11 dice que Dios pronunciará las terribles palabras de este versículo cuando termine el juicio investigador en el cielo. Y además de eso, también Elena White escribe, la sierva del Señor escribe sobre esto. En el libro Joven Instructor de febrero 1 de 1894 dice lo siguiente: Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les da a las naciones cierto período de gracia y les concede evidencia de sus requisitos, de su supremacía, y les da a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de Él en el gobierno de las naciones. Todo esto lo hace a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una advertencia y luz. Pero después de haberle dado evidencia y luz, si aún persisten en su insolencia contra Él, entonces está colmada la iniquidad de ellos, como en el caso de los amorreos. Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios. Y esto es para este mundo también. Entonces el Señor evaluó, el Señor vio cómo ellos estaban allí en construcción. Quizás permitió por algún buen tiempo que esto ocurriera, pero cuando la copa de su rebelión se colmó, Dios pronunció sentencia contra los constructores. Génesis 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y después de pronunciar esta sentencia, Dios la ejecutó, confundiendo las lenguas con el fin de esparcir a los constructores del nuevo orden mundial. Y Génesis 11, 8 al 9 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y lo mismo ocurrió, apreciados hermanos, con el imperio neobabilónico. El mismo espíritu de los constructores de Babel y su torre, en Génesis, lo manifestó el rey Nabucodonosor, cuando estableció el imperio neobabilónico. Por eso Nabucodonosor dijo: esta no es la Babilonia, la gran Babilonia que yo edifiqué. Pero eso lo vamos a estudiar entonces en nuestro próximo encuentro. Por ahora estamos colocando las bases y estamos viendo cómo lo que pasó en la antigüedad, los hombres uniéndose en un punto común,
los hombres uniéndose en un nuevo orden mundial. Detrás de todo esto está el papado, estableciendo leyes para el nuevo orden mundial. Los Estados Unidos también hablando de nuevo orden mundial. Todos los hombres cumpliendo lo que dice el contexto profético. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Porque Cristo vuelve por segunda vez. Creo que hay que prepararnos, y no solamente eso, sino también decirle al mundo que el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Que el Señor te bendiga. Feliz semana. Será hasta nuestro próximo programa.